Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en dos textos diferentes. Por un lado, el gran libro de la mitología griega, que es una investigación histórica, y, por el otro, Escuadrón Cielo, la colección, que es un conjunto de relatos sobre la saga del Citoverso. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Los personajes, las historias y los temas de la mitología griega son, probablemente, el legado más importante de la antigua Grecia. Robin Hart hace en este libro un completo recorrido por el mismo, desde los orígenes del caos y la noche. Describe las leyendas de los hijos de Cronos y los primeros mitos populares que surgieron de la conciencia griega. Continúa con la guerra con los titanes y narra todas las aventuras de los dioses del Olimpo, así como las actividades y asociaciones de cada dios y diosa, y las de todos los dioses menores y deidades extranjeras relacionadas con ellos, sin olvidar las historias de los héroes, Heracles, Teseo, Cadmo, Edipo, Jasón y los argonautas, y, sobre todo, los protagonistas de la guerra de Troya. El autor se basa en el Manual de Mitología Griega de H.J. Rose, publicado por primera vez en 1928 y que ha sido hasta ahora el libro más accesible sobre este tema. Ha reescrito y revisado completamente el antiguo texto y añadido las conclusiones de las últimas investigaciones. El resultado es esta obra que presenta un exhaustivo y sistemático desarrollo de la compleja masa de leyendas, acompañado de numerosas citas de los autores clásicos, mapas, árboles genealógicos e ilustraciones que dan vida a los relatos. Un gran libro destinado a convertirse en el referente mundial sobre mitología. Análisis. El gran libro de la mitología griega es un texto de investigación histórica realizado por el filósofo inglés Robin Hart, basado en el Manual de Mitología Griega de H.J. Rose, y está muy bueno. No hay mucho que decir al respecto, salvo que no es un libro que se recomiende leer de un tirón. Más bien, es un libro de consulta, donde se evidencia una vasta cantidad de información debidamente referenciada sobre la totalidad de la mitología griega. En este sentido, el libro recoge las diferentes versiones existentes sobre los diferentes mitos griegos con sus respectivas fuentes de consulta, adaptadas a las versiones publicadas en castellano. A continuación, se presenta el índice temático. Capítulo 1. Fuentes de la mitología griega. Capítulo 2. El comienzo de las cosas. Capítulo 3. El ascenso de Zeus y las rebeliones contra su dominio. Capítulo 4. Los hermanos y hermanas de Zeus. Capítulo 5. Jóvenes dioses y diosas olímpicos. Capítulo 6. Divinidades menores y espíritus de la naturaleza. Capítulo 7. La estirpe de Ínaco. Capítulo 8. La vida de Heracles y el retorno de los Heráclidas. Capítulo 9. La historia mítica de Tebas. Capítulo 10. Leyendas de Creta y Atenas. Capítulo 11. Jasón y los argonautas. Capítulo 12. La saga de los Deucaliónidas. Capítulo 13. La guerra de Troya. Capítulo 14. El retorno de los aqueos y la descendencia de Pélope. Capítulo 15. Los Atlántidas, los Asópidas y la familia real Arcadia. Capítulo 16. Leyendas de las tierras de Grecia. Capítulo 17. Eneas, Rómulo y los orígenes de Roma. Sinopsis. La colección de novelas cortas de la saga Escuadrón, con ilustraciones exclusivas de los personajes y las escenas eliminadas de Escuadrón con comentarios de Brandon Sanderson. También incluye la defensa del Elíseo. Viajamos con el Escuadrón Cielo a Detritus, el último refugio de la humanidad frente al gobierno hostil de la supremacía galáctica. En Escuadrón, Spensa Nightshade se convirtió en piloto de caza estelar y pasó a formar parte del Escuadrón Cielo de la Fuerza de Defensa Desafiante con el objetivo de combatir la amenaza de la supremacía. En Estelar, se hizo pasar por la alienígena Alanik para infiltrarse en una estación espacial de la supremacía y robar sus hipermotores. Y en Citónica viajó a la extraña dimensión conocida como la Ninguna Parte para descubrir los secretos de los Zapadores, unos seres capaces de destruir planetas enteros y liberar sus propios poderes citónicos. Mientras Spensa está atrapada en la Ninguna Parte, sus compañeros de escuadrón, FM y Jorgen, permanecen en Detritus con nuevas órdenes: averiguar cómo utilizar los hipermotores para que la humanidad pueda huir del planeta y buscar aliados entre las otras especies oprimidas por la supremacía.
Primero reciben una llamada de emergencia del ministre Kuna y otros diones desde el puesto de avanzada abandonado de alcance solar, pero el pueblo de Alanik en el planeta Realba y los Kitsan del planeta Orilla Perpetua necesitarán también la ayuda del Escuadrón Cielo en sus desesperadas batallas. Análisis. Escuadrón Cielo, la colección, es un conjunto de historias cortas escritas por Brandon Sanderson y Hanchi Patterson, pertenecientes a la saga del Citóverso, y están entre bien, e interesantes. Esta colección consta, por un lado, de Solar, Realba y Perpetua, escritas por Patterson con supervisión de Sanderson, narradas en primera persona, y que se pueden considerar, en su conjunto, como el volumen 2.5 de la saga del Citóverso. Mientras que, por el otro, está La defensa del Eliseo y Escenas eliminadas de Escuadrón, escritas enteramente por Sanderson. Empecemos con los primeros 3 relatos, o, como menciona el propio texto, novelas cortas. Me va a ser difícil hablar de estas historias sin hablar directamente de la trama, pero lo intentaré. Si lo pensamos un poco, estas primeras 3 novelas cortas en realidad son una misma historia, pero contada desde puntos de vista diferentes, ya que suceden una detrás de otra. La protagonista de Solar, la primera historia, es Freya Marten, alias FM, que participa en los eventos que suceden al final de la novela anterior. Después de esto, se embarcará en la investigación sobre las babosas, porque ya saben qué son realmente. Por otro lado, ciertos aliados que hizo Spensa en la novela anterior tratan de comunicarse con Detritus para pedir ayuda, ya que se encuentran atrapados y rodeados por las fuerzas de la supremacía. Dudando si creer en los mensajes o no, los dirigentes de Detritus se dan cuenta que no se pueden comunicar con los alienígenas, aunque quieran. Por ello, y esperando que les pueda ayudar, deciden despertar a Analik. ¿Podrá Analik ayudar a Detritus? ¿Qué otros secretos encarnan las babosas? Las respuestas están en esta primera novela corta. Realba es la segunda novela corta y sucede inmediatamente después de la anterior. Esta historia está protagonizada por Analik. Derivado de los acontecimientos anteriores, Analik regresa a su planeta. Ahí se encuentra con un conflicto. En su planeta existen 2 facciones políticas, la unidad y la independencia. Los primeros apuestan por aliarse con la supremacía para recibir los frutos del progreso, mientras que los segundos promulgan romper cualquier lazo con la supremacía y rebelarse ante su poderío. ¿Podrá Analik ayudar a su pueblo? De eso va esta segunda novela corta. Por cierto, el final de esta obra es bueno. Por último, tenemos Perpetua, protagonizada por Jørgen. De esta obra es de la que puedo decir menos. Solo les puedo decir que, al igual que la novela anterior, sucede inmediatamente después de aquella. Además, derivado de los acontecimientos del final anterior, los dirigentes de Detritus se ven obligados a buscar a ciertos personajes que están perdidos. ¿Podrá Jørgen encontrar a esos personajes? ¿Cuál será el futuro de su planeta? De eso va la obra. Creo que esta última obra fue la que menos me gustó de las 3, ya que la sentí un poco repetitiva, aunque se conocen una serie de datos interesantes sobre el world building del Citóverso. Por otro lado, tenemos La defensa del Eliseo, que más que ser una novela corta, creo que, en realidad es un cuento. Esta historia se sitúa unos 300 años antes de los acontecimientos narrados en Escuadrón y sigue las aventuras de Jason, un agente invidente de la poderosa compañía telefónica, que, por poderosas razones históricas, detenta el monopolio de la poderosa tecnología extraterrestre. El protagonista debe acudir a las plataformas exteriores, más allá de Saturno y Urano, para resolver el nuevo conflicto creado con los extraterrestres por la muerte de su embajador. En realidad, este relato se escribió mucho antes de la serie de Spensa, y se nota. No considero que sea una precuela per se, más bien, es como un pequeño guiño al universo de Spensa. El tono, la narrativa y los personajes se perciben como creaciones muy diferentes a los de aquel universo. Sin embargo, sí se mencionan algunas cosas que hacen referencia al Citóverso, como la Citónica y los Barbaks. Además de darnos a entender por qué, en cierto sentido, en el universo de Spensa se les odia a los humanos en general. Por último, tenemos algunas escenas eliminadas de Escuadrón. En ellas, podemos ver los primeros intentos de Sanderson por escribir el principio de la obra y algunos otros pasajes, referentes a la creación del romance entre Spensa y Jørgen. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla.
Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.